¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta conferencia magistral. Como siempre nos vestimos de gala con la participación de un gran experto que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, y me refiero al químico Emanuel Hernández González, quien es especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ya numerosas ocasiones ha participado con nosotros en diferentes eventos académicos y hoy nuevamente se suma a estos eventos académicos con una conferencia muy interesante titulada Neoplasias crónicas frecuentes, porque bueno, sabemos que todos los profesionales que trabajamos dentro de un laboratorio debemos de contar con las herramientas necesarias para poder aportar información que a su vez va a ayudar a diagnosticar y a dar el seguimiento a muchos padecimientos de los pacientes que llegan a nuestros laboratorios. Entonces es importantísimo que nos mantengamos a la vanguardia en todos estos temas que son de vital importancia. Y quisiera, antes de iniciar como tal la conferencia magistral, quisiera hacer unos pequeños anuncios. Esta conferencia magistral únicamente estará disponible hasta el día 28 de febrero. Es decir, que van a poder consultar esta conferencia hasta el día 28 de febrero dentro de nuestro canal de YouTube. A partir del 1 de marzo, los únicos que podrán tener acceso ilimitado y que incluso van a ser los únicos que van a poder descargar una constancia de participación son aquellos que están suscritos al portal EduLab. En esta conferencia no fue posible dejar disponible las constancias para todos los asistentes, únicamente para los suscriptores al portal EduLab. Y para mayor información, si no conocen el portal EduLab, les dejamos aquí en la descripción de este video un pequeño enlace en donde podrán obtener información referente al portal EduLab e incluso se podrán suscribir ahí mismo en ese enlace. Y también es importante mencionar y quiero recalcar que el día de hoy estamos empezando con el proceso de inscripciones al curso de serie blanca. Este curso de serie blanca es impartido por el químico Emanuel Hernández y él nos estará adentrando todavía con más detalle al estudio de la serie blanca. Recuerden que aquellos que son suscriptores al portal EduLab tendrán un 50% de beca de descuento para participar a este curso, y aquellos que no son suscriptores únicamente tendrán el 30% de beca. Entonces, uno de los grandes beneficios de estar suscritos al portal EduLab, que van a poder generar sus constancias de participación de este tipo de actividades, y además tendrán descuentos y acceso a actividades muy especiales únicamente para los suscriptores. Recuerden que aquí les dejo el enlace para que puedan conocer todos los detalles del portal EduLab, pero también les dejo el enlace mediante el cual podrán consultar todos los detalles para el curso de serie blanca, que las inscripciones prácticamente ya están abiertas. Entonces les invito a que visiten los enlaces que están aquí en la descripción de este video. Y por el momento, pues bueno, vamos a dar inicio con esta charla y nos vemos en un ratito más en esta conferencia magistral. Hola mis queridos amigos, nuevamente bienvenidos aquí con nuestros amigos de EduLab. Les habla su amigo servidor, Emanuel Hernández, Manolo para los cuates, y hoy estaremos hablando de las neoplasias crónicas más frecuentes. Una de las cosas que más llama la atención siempre son las leucemias, porque normalmente así se les conoce, o coloquialmente son las leucemias, porque son las que, pues podemos decir, son las que matan a la gente, ¿no? O eso es lo que así vulgarmente se conoce allá afuera. Las leucemias son graves y pues, la gente se muere. Pues depende, ¿no? Depende cuál leucemia, depende a qué edad le dio la leucemia, depende el tiempo que te tardes en hacer un diagnóstico de estas situaciones. ¿Son más delicadas? Obviamente sí, pero no todas son tan agresivas como parece. Y en esta ocasión nos vamos a referir a las más importantes. Y vamos a empezar diciendo cosas simples para que nos entendamos. Cuando ustedes escuchen neoplasias crónicas, lo que usted tiene que saber es lo siguiente. El término crónico, que obviamente lo relacionamos a un tiempo, está bien, pero para que nunca se le olvide, el término crónico es más fácil de asociar con la maduración. Una leucemia crónica
neoplasia crónica es aquella en la cual existe una maduración terminal de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que como las células están madurando, cumplen una función. Y si cumplen una función, pues obviamente al paciente pues no le va tan mal. ¿Por qué? Porque tiene células funcionales que le pueden defender de diversos patógenos, por ejemplo. Y como están madurando y funcionan, la cronicidad de la enfermedad pues suele ser de un tiempo importante, años, hasta que se desarrollan los síntomas que hacen pensar que el paciente puede tener alguna neoplasia, como cuáles son el dolor óseo, la pérdida de peso, las fiebres, las infecciones, incluso en algunas ocasiones moretones. Y cuando ustedes escuchen una neoplasia aguda o leucemia aguda, la cosa está más complicada. Porque entonces agudo quiere decir rápido, de aparición súbita, no es de mucho tiempo. Y entonces la maduración en esos casos se detiene. Por lo tanto, lo que ustedes van a encontrar en el frotis son blastos. Etapas muy tempranas de maduración, como los precursores linfoides. Después estaremos viendo cosas de estas en nuestro diplomado, que por cierto se les hace la cordial invitación. Pero está fácil, está papita. Crónicas maduran, agudas no maduran. Para entender a las leucemias también es muy importante saber la edad de los pacientes. Las cosas no son tan complicadas como parecen, simplemente es que a lo mejor no les sé entrar. La edad es importante. No echen en saco roto lo que les voy a decir en estos minutillos que estamos viéndonos y escuchándonos. Hay leucemias de niños y leucemias de adultos. El tema que nos trae el día de hoy aquí son las crónicas, y las leucemias crónicas o neoplasias crónicas son de adultos. Por eso es importante la edad. La leucemia más frecuente, globalmente hablando, es la leucemia aguda de precursores. No es el tema, pero necesito decírselos. Y afecta predominantemente a los niños. Y tengan mucho cuidado con la tríada maldita. Así la he mencionado y así me gustaría que usted la asociara. La tríada maldita, que son leucocitosis, anemia y plaquetopenia, no pinta bien. No pinta bien la cosa. Si esta tríada maldita se acompaña de un niño, piensen en leucemia de precursores. Obviamente tienen que haber frotis y otras pruebas, pero simplemente es cosa rápida. Un nivel Saiyajin, que por ver una biometría su mente procese los diagnósticos. Tríada maldita más adulto, piensen en una leucemia aguda, pero del género mieloide, como una forma muy simplista de ver las cosas. Obviamente todo eso tiene que ir acompañado de la morfología también. Pero es una forma muy simple de empezar a abordar a las neoplasias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como clasificación de este tipo de neoplasias? La OMS engloba a este grupo de enfermedades en una clasificación que se conoce como neoplasias mieloproliferativas, y en donde está la leucemia mieloide crónica, que es la más importante de todas, la leucemia neutrofílica crónica, es algo muy raro, tenemos la polistemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis y la leucemia eosinofílica crónica. Aquí están englobadas este tipo de neoplasias crónicas, pero vuelvo a decirlo, la más importante se llama leucemia mieloide crónica.
Es importante mencionarlo porque esto facilita en gran medida los diagnósticos. No quiere decir que todas tienen que ser de este tipo, no, pero sí son las más frecuentes. Muchas veces la respuesta más simple es la mejor. Empezamos por lo fácil y nos vamos complicando la vida. No se la compliquen desde un principio. Yo les voy a decir en esta clase cómo diagnosticarlas de la forma rápida. Nada más pongan la atención a lo que les voy a estar mencionando en este lapso de tiempo. La más importante, vuelvo a decirlo, es la leucemia mieloide crónica. Y fíjense que cuando ustedes tienen una biometría, es importante que vean los numeritos, la edad del paciente, para empezar a armar el rompecabezas. La hematología es como el ajedrez. Si saben mover las piezas, van a poder llegar a un diagnóstico. Lo que yo voy a hacer en este poquito tiempo es enseñarles a jugar el ajedrez hematológico. Les voy a enseñar a mover las piezas de tal manera que usted llegue al diagnóstico. ¿Quiere ganar? Juegue. Juegue. En el buen sentido, ¿verdad? ¿Quiere aprender? Frotis. ¿Quiere aprender? Ve al micro. ¿Quiere aprender? Pregunte a los pacientes la clínica. ¿Quiere saber de las enfermedades? Pregúntele al paciente lo que siente. Entonces, la leucemia mieloide crónica es la más importante y afecta predominantemente a las personas adultas. Frecuentemente son personas que tienen más de 50 años. No quiere decir que no se pueda presentar en etapas muy tempranas de vida. Claro que se puede, pero vuelvo a decirlo, lo más frecuente, y aguas con ese frecuente, son personas adultas. Entonces, lo que usted tiene que saber es lo siguiente. Si usted tiene un paciente adulto con más de 50,000 glóbulos blancos, punto a considerar, tiene un paciente que tiene anemia, pero no tan grave, o incluso sin anemia, punto importante, y tiene el paciente también plaquetas altas, por arriba de 600,000. Piensen en leucemia mieloide crónica. La OMS menciona que para fines de criterios de diagnóstico, pues el paciente tiene que tener más de 12,000 glóbulos blancos. Eso dice la OMS. Pero sería complicado tener un diagnóstico muy tempranamente por una simple y sencilla razón. La gente no se estudia. La gente va al doc cuando se siente mal. Antes no. Esto es muy raro. Entonces, cuando la gente sí va con el doctor, cuando empezamos a tener ciertos síntomas que hacen que el paciente no se sienta bien, fiebres, dolor de cuerpo, dolor de huesos, alguna infección que no cede, crece el vaso. Pero esto aparece cuando la enfermedad ya tiene algo de tiempo manifestada. Entonces, lo que yo trato de decirles en este momento es la forma más común de cómo se presentaría posiblemente un paciente con esta neoplasia. Leucos por arriba de 50,000, no anemia, o si existe, esta no es tan grave, y plaquetas por arriba de 600,000 o muy cercana a las 600,000. En ese momento su mente debe procesar: esto pudiera ser una leucemia mieloide crónica. Entonces, revisando este caso, tenemos lo siguiente: un paciente adulto que tiene fiebre, esplenomegalia y dolores de huesos. Se hace una biome y en la biome tenemos, en este caso, 185,000 blancos. Obvio, no empezó con 185,000 blancos. Él empezó, como decía la OMS, 12,000, 15,000, 50,000, 100,000, etc, etc, etc. Entre más tiempo lleva el paciente con la neoplasia sin ser diagnosticada, obviamente el número de glóbulos blancos va a crecer de manera exponencial. Este pacientito tiene 13,9 gramos de hemoglobina, por lo tanto decimos que no hay anemia.
pero si lo llegan a tener, esta no suele ser tan grave o tan marcada. Y fíjense, plaquetas, 658,000. Aquí ya tenemos hecho el diferencial que se hace de manera manual, pero prácticamente ningún equipo en el mercado puede diferenciar las células de manera puntual. Todavía no llegamos a ese punto de tecnología que me digan de pi a pa qué tipo de células son. Por eso los químicos todavía no estamos a punto de desaparecer. Por muy avanzado que sean los equipos, no igualan a la inteligencia humana, al ojo humano. ¿Qué tengo que hacer? El manual lo dijo, adulto, con leucocitos altos, con no anemia, plaquetas altas. Esto puede ser mieloide crónica. Frotis. Entonces, cuando usted ve el frotis, pues ve de chile, de mole y de dulce. Así decimos en México. Hay de todo. Blastos, que serían las células que están en el centro, como esta, tiene nucleolos. Incluso esta. Van a encontrar células que de la línea de los neutrófilos, aquí está, todo segmentado. Este que empieza como a riñonarse es un metamielocito, entre mielo y meta, porque las células no cambian de sopetón de mielo a meta, es gradual. Aquí tenemos otros mielos más característicos. Igual este está entre mielo y meta, otro mielo. Aquí vamos a encontrar otro blasto. Estos son basófilos. Es muy común la basofilia y la eosinofilia. De entrada, las células no se parecen. Hay diferentes etapas de maduración, que es lo que llama la atención. Si ustedes quisieran imaginárselo de la forma muy simple, una leucemia mieloide crónica es como ver la médula en la sangre. Más fácil no se puede. Lo que yo estoy viendo en la sangre en realidad es lo que vería en una médula de cualquier hijo de vecino. Blastos, promielos, mielos, metas, bandas, segmentados, eosinófilos, basófilos. Acá, por ejemplo, tenemos una célula que tiene nucleolos, claro, pero nótese que tiene muchos granulitos. Esta es una etapa que se conoce como promielocito. Y bueno, seguimos viendo aquí otras células, un eosinófilo, otro basófilo, una banda, un mielo, otra banda, aunque usted no lo crea. No es extraño encontrar eritroblastos porque hay una hematopoiesis en el hígado y en el vaso. Aquí está, miren. Pero bueno, lo rescatable es que con calmita, en un diferencial, van a encontrar blastos, promielos, mielos, metas, bandas, segmentados. Este es un frotis para disfrutarse, para que ustedes salgan en el conteo de manera con calmita, digo yo. En su pianito, blasto, promielo. Bueno, los pianitos ni sirven porque no tienen todas las etapas de maduración. Pero bueno, sacan una hojita y entonces pone blastos, promielos, mielo, y va rayando 4, una diagonal, 4, una diagonal. Es lo chido del laboratorio, uno no se aburre. Tiene que empezar a ver cómo tienen que hacer los diferenciales con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, pues se siguen viendo diversos estadios de maduración. Oye, ¿qué pasa si me equivoco si era mielo y lo puse en meta? Nada. No pasa absolutamente nada. Es que yo lo puse en banda, pero era segmentado. Nada. Lo que sí habría bronca es si empezaran a confundir los blastos. Después les voy a platicar por qué. Pero vamos a encontrar estadios de maduración todos. Por ejemplo, vamos a tener aquí mielo, otro mielo, eosinófilo, basófilo, bandas. No esperen que la morfología
también sea como la sangre normal, porque recuerden que vendrían siendo células neoplásicas. Entonces, lo que yo quiero que se queden como imagen rápida de asociación de diagnóstico es, se ven de todas las etapas de maduración, mielos, metas, bandas, eosinófilos, basófilos. Obviamente van a encontrar otras células que no tienen que ver con la línea mieloide, pero de todas maneras entran dentro del conteo, que es un linfo. ¿Estamos? Basófilos, eosinófilos. Son de los diagnósticos, la neta, más fáciles. Son de las más comunes. Ahora, ¿cómo se lo voy a decir al doc? Usted ya no está en este momento para que usted ponga en sus comentarios malvibrosos del forotis, se observan células inmaduras. No manchen, eso no sirve. ¿Inmaduro qué? Porque incluso inmaduro le dicen a cualquier cosa. Entonces aquí inmaduro es un decir. Usted tiene que decirle blastos cuántos, promielos cuántos, mielos, cuántos, todos cuántos. ¿Estamos? Pero tiene que hacérselo saber al doctor de una forma elegante, una forma descriptiva, una forma de tendencia de diagnóstico. Entonces yo sugiero que ustedes lo puedan reportar de la siguiente manera. Citometría hemática con datos de leucocitosis y trombocitosis periféricas. Es decir, tiene un montón de leucos y un montón de plaquetas. Y que a la revisión microscópica se observan todas las etapas de maduración de la línea granulocítica. Y para que me entiendan, le van a poner blastos, promielos, mielos, metas, bandas, segmentados, además de eosinofilia y basofilias absolutas. Ahí Manuel, pues nada más encontré 4 eosinófilos y encontré 5 basófilos. Sí, pero fueron 4 eosinófilos de 100,000, 5 basófilos de 100,000. A eso me refiero con valores absolutos aumentados. A lo mejor aquí no me entienden qué onda. En cambio, si usted le dice al doctor, esta morfología es sugerente de una probable leucemia mieloide crónica, la cosa cambió, porque entonces ya empezamos a meternos con el probable diagnóstico, que necesito sugerirle que se le determine una prueba que se conoce de forma sencilla como el cromosoma Filadelfia, que está encaminada a determinar la presencia de un gen de fusión BCR-ABL. La leucemia mieloide crónica, que es la que acabamos de ver, que es muy fácil de diagnosticar, tienen más del 95% de los pacientes un cromosoma Filadelfia positivo. Incluso la OMS menciona leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia positivo o BCR positivo. ¿Qué quiere decir? Que le va a ir bien. En teoría, a este paciente le va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a responder al tratamiento con un medicamento que contiene imatinib, que comercialmente no dan nada, ¿verdad? Glivec. Pero bueno, o sea, son broncas de los amigos, doctor. Esta leucemia mieloide crónica, al tener ese gen BCR-ABL, produce una tirosincinasa que hace que la célula entre en ciclo celular de manera descontrolada. Independientemente si hay o no un factor de crecimiento, la célula tronco se divide. Y por lo tanto, va a haber una cantidad importante de células. Y la maduración de las troncos predominantemente se dirige a la línea de los granulocitos, pero también hacia la línea de las plaquetas. Por eso los pacientes suelen tener aumento de plaquetas. Es decir, las plaquetas en estos pacientes son parte de la neoplasia. Las plaquetas altas no son una parte reactiva, son parte de la misma neoplasia, para que lo consideren, mis queridos amigos. Esos pacientes que tienen este padecimiento, si se diagnostica en tiempo y forma, les puede ir bastante bien.
Son personas adultas, no tienen anemia, frecuentemente superan las 50,000, pero obviamente no estoy diciendo que tengan que tener más de 50,000. Estoy diciendo que es lo más común. ¿Y por qué digo que es lo más común? Porque la gente va a llegar con ustedes al laboratorio o al hospital, pues cuando tiene alguna sintomatología, o incluso pudiese llegar de pura chiripa porque se siente mal, o constantemente o frecuentemente cada año se checa el colesterol y los triglicéridos, le sacan un tubo rojo y ahí ven la capota de glóbulos blancos y dicen, ah, caray, tiene muchos glóbulos blancos, a ver, hazle una biome. Y también pueden diagnosticarlos en esa vía. Oye, pero ¿cómo viste al paciente? Bien, se ve bien, pero no está bien. No. ¿Por qué no ha desarrollado broncas clínicas, al menos por la leucemia? Porque como dije hace un momento, si las células están madurando en tiempo y forma, pues no va a haber tantos problemas. Es muy fácil esa no es tan complicada. Otra neoplasia que también tiene que ver con una evolución lenta es la leucemia mielomonocítica crónica, que son las células que estamos viendo aquí en la presentación. Y aquí lo que abundan son dos líneas celulares. Esto también es de adultos, ¿eh? Y vamos a encontrar monos. Y vamos a encontrar, ese es mono, este es mono, el de abajo es mono. Y vamos a encontrar segmentado, otro mono, segmentado, otro mono, monocitos y neutrófilos. Monocitos y neutrófilos. Algunos de estos pacientes con la leucemia mielomonocítica crónica, podemos decir que es una leucemia camaleónica. En algunos casos tienen plaquetas bajas, en otros no. En algunos casos tienen anemia marcada, en otros no. Pero lo que sí comparten es que la maduración terminal se da hacia dos líneas celulares: los monocitos y los neutrófilos. El criterio para empezar a sospechar de que esta leucemia puede estar presente es que la cantidad de monos superen los 1000 por microlitro. 1000 por microlitro. Entonces, al hacer un diferencial, traducirlo el valor absoluto, tomen en consideración esa parte. Aquí no hay blastos, no hay promielos, mielos, sino más bien dos líneas celulares que están perfectamente definidas, neutrófilos y monos, como lo están viendo en las imágenes. Tampoco es algo del otro mundo. Simplemente tienen que poner atención y contar con calmita. Estas fotografías fueron obtenidas de un paciente y esta fue en colaboración con mi gran amigo Alejandro Valencia, el famoso Cazadores de Bichos, al cual le mando un fuerte abrazo, y esquemas que ocuparé a lo largo del curso, pues son de él, son genios que tienen muchas ventajas sobre un servidor, que no se le da mucho esto de la computación y cosas así. A mí lo único que medio se me da es poder explicar algunas cosas de una forma simple para que me entiendan. Neutrófilos con monos, neutrófilos, mono, neutrófilo, mono, neutrófilo, mono. Adulto, piensen en leucemia mielomonocítica crónica, y si es una persona joven, leucemia mielomonocítica juvenil. Así de sencillo. Algunas de esas imágenes vienen incluidas en un material que se acaba de publicar no hace mucho, es un atlas de hematología con Alex. Entonces no hay mucho que decir, simplemente es pongan atención a la morfología, persona adulta, más de 1000 monos por microlitro, piensen en leucemia mielomonocítica
crónica. Otra, neoplasia, que también es relativamente frecuente, es la leucemia eosinofílica crónica. Entonces tengo un paciente pues adulto, las neoplasias crónicas, como ya lo mencioné, son de personas adultas. En este caso es un paciente que tiene pérdida de peso, cansancio, y se hace una biome. Y en la biome, pues un paciente que pues no tiene anemia, puesto que tiene 13.6 gramos de hemoglobina, no tiene plaquetas bajas, pero sí tiene leucos un poco altos, 23,000. Y el diferencial marca un predominio de eosinófilos. Hasta aquí, por numeritos, pues lo más prudente a pensar es que el paciente pudiera tener alguna infección por algún gusano. O sea, coloquialmente le decimos parásitos, ¿no? Pero bueno, es lo más común hasta cierto punto. No está mal, de hecho tendría que pensarlo. Puede ser que el paciente tenga alguna alergia, que son de las cuestiones más comunes. Pero, cuando se meten con la morfología, aguas. Porque entonces podemos encontrar ciertas situaciones morfológicas que van a llamar su atención o deben de llamar su atención. Como por ejemplo este. Este es un eosinófilo que tiene el núcleo en dona. Esto no es normal. Miren, otra vez, una célula que tiene un núcleo en dona. Estos son eosinófilos displásicos, es decir, eosinófilos no normales, pues. Y esa presencia de eosinófilos displásicos, y ahorita vamos a ver otras células, sugieren que esta eosinofilia no sea reactiva a lo más común, sino más bien pudiera, ojo con eso, pudiera asociarse a algo neoplásico. Otras alteraciones que van a encontrar en estos pacientes son esto. Les faltan gránulos y ni siquiera está lobulado. Es decir, hay una hipolobulación de los eosinófilos. Vacuolas en eosinófilos. Eso tampoco es normal. Por eso pensamos que esto puede estar asociado a algo de neoplasia. Nuevamente vemos hipolobulación. Incluso este se cree linfo. Pero mire, tiene gránulos de eosinófilos. Igual aquí, igual las vacuolas. Todo esto indica, sugiere que el paciente pueda tener algo neoplásico. Nuevamente, hipogranularidad, hipolobularidad. Piensen en algo neoplásico. ¿Cuáles son las complicaciones para estos pacientes? Pues algunos de esos pacientes pueden tener un derrame cerebral, infartos al corazón, porque estas células pueden migrar a los tejidos, vertir su contenido, que son sustancias altamente corrosivas, causando el daño al órgano donde hayan migrado. Por eso es importante hacerle hincapié a la gente
de que se tiene que estar checando frecuentemente. ¿Para qué? Para evitar broncas, para que si hay algún problema puedan resolverlo de manera oportuna. No ya hasta después, cuando la cosa está más delicada. Entonces, nuevamente, mis amigos, esta vez algo muy simple. O sea, esta es una plática donde estaremos tocando lo que usted tiene que saber. Eosinófilos raros, feos, piensen en esta neoplasia. Miren. El criterio para empezar a pensar en este tipo de pacientitos es que haya más de 1500 eosinófilos por microlitro. La presencia de una eosinofilia muy marcada, pues a lo mejor de entrada puede ser algún gusano, pero si vemos cambios neoplásicos como lo estamos viendo aquí, piensen en leucemia eosinofílica crónica. Miren. ¿Cómo se lo pueden mencionar a los amigos doctores? Pues sabe que el paciente tiene leucos altos, tiene un predominio de eosinófilos y los eosinófilos tienen una morfología diferente a lo que normalmente se ve. Por lo tanto, tendríamos que solicitar estudios de citogenética para empezar a encontrar posiblemente la causa de estos padecimientos. ¿Qué otra cosa me puede dar una eosinofilia, pero no con esta morfología? Por eso la morfología es importante. Esos cambios displásicos, pónganle atención. Pero puede haber una eosinofilia en pacientes que están siendo dializados, pacientes que se acaban de desparasitar, pacientes que tienen linfoma Hodgkin, puede ser colitis eosinofílica. Ya vimos los gusanos, ya vimos las alergias. Todas estas comparten la eosinofilia, pero con alteraciones como las que anteriormente vieron, pues piensen en algo de neoplasia. En el caso de la OMS, uno de los puntos que sugiere fuertemente que esto sea algo neoplásico es pudiendo identificar un gen de fusión que es el FIP1L1 pegado a PDGFRA, que es la deleción del cromosoma 4. Otra es la translocación 512, otra la 813, pero en sí son cuestiones no tan frecuentes en particular, pero me interesó poder mencionarlo por la morfología, que es algo llamativa. Por si algún día la ven, piensen en esta situación. Otra neoplasia que se puede llegar a encontrar allá afuera es la policitemia vera. En este caso, pues no necesitan el frotis. Es una de las cosas extremadamente raras donde la morfología no me da el diagnóstico, me lo dan los numeritos. Nivel Saiyajin. Paciente adulto, porque es adultos, que tengan elevación en los niveles de hemoglobina. En el caso de los hombres, por arriba de los 16.5 gramos, y en el caso de las mujeres, por arriba de 16, consideren que posiblemente pueda entrar dentro del grupo de la policitemia vera, aunado obviamente a leucos que superan los 12,000 y las plaquetas que superan las 450,000. Entonces, el diagnóstico puede ser paciente Panchito que tiene 70 años y tiene 20 gramos de hemoglobina y tiene 13,000 glóbulos blancos y tiene 600,000 plaquetas y tiene más de 6 millones de eritrocitos. Ah, caray, tiene eritros altos, hemoglobina alta, plaquetas altas, leucos altos. Piensen en policitemia vera.
y para diagnosticarla necesitan solicitar un estudio que se llama búsqueda de la mutación del gen JAK2-sinasa y específicamente la mutación V617F. Entonces usted solicitaría esta mutación. Positiva o negativa es como se reporta. Si la tiene, piensen en policitemia vera. Lo más común es que la gente tenga únicamente aumento de glóbulos rojos y obviamente de hemoglobina. Eso no se llama policitemia vera. Eso se le conoce como poliglobulia o policitemia secas. Nada más que la bronca está en que cuando nosotros escuchamos policitemia, automáticamente mi mente procesa policitemia vera. Entonces, ¿qué causas pueden darme un aumento de glóbulos rojos y de hemoglobina? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una opción. ¿Qué otra cosa me puede dar esto? Pacientes que fuman o fumaron o personas que cocinan con leña. Esas personas tienen problemas con el transporte de oxígeno y entonces se genera una hipoxia renal y el riñón produce más eritropoyetina y a más eritropoyetina, más eritrocitos y a más eritrocitos, más hemoglobina. Son de las formas más comunes. Puede ser que el paciente tenga también algún detalle cardíaco, alguna malformación que vale la pena, una cardiopatía pues, que valga la pena considerar como parte de un diagnóstico diferencial. Puede ser que el paciente también pueda tener obesidad. A ese paciente con obesidad, con aumento de eritros, con aumento de hemoglobina, se le conoce como síndrome de Pickwick. Síndrome de Pickwick, que son pacientitos gorditos que su misma masa abdominal, al ser tan pronunciada, al momento de sentarse presionan el diafragma y entonces la expansión pulmonar no es la mejor, generan hipoxia, llega poco oxígeno a la azotea y por lo tanto viene esa somnolencia. Esos pacientes literalmente se quedan dormidos, se sienten y se jetean como si los desconectaran, diríamos en mi pueblo. Parte de la clínica. ¿Qué otra cosa me puede dar aumento de eritrocitos y de hemoglobina? Pacientes que tienen algún tumor renal, un tumor productor de eritropoyetina, un carcinoma renal, un posible hemangioblastoma cerebeloso, es otra opción, o incluso algo que se llama apnea del sueño. Aguas, o sea, por eso es importante en la clínica, pensar en un montón de cosas, me abre el panorama para poder hacer diagnósticos diferenciales. Y no sé si ustedes les han preguntado, oye, ¿tú roncas? Y uno a tono de coto, a tono de relajo, contesta, nunca me he escuchado. Pero si usted le pregunta a otra persona, dice, no manches, roncas como camión. Pues resulta que esas personas que tienen apnea del sueño, llega un momento en el que la respiración se interrumpe y generan hipoxia. Y eso explicaría por qué algunos pacientitos, en lugar de tener 16 gramos de hemoglobina, como máximo en ciertas regiones, pues tengan 17, 18. Y no son obesos. Otra cosa, la deshidratación. Pero bueno, cuando ya tenemos eritros altos, hemoglobina alta, plaquetas altas, leucos altos, adulto, piensen entonces en la policitemia vera, mandan a hacer el JAK, parte del diagnóstico confirmatorio. Otra es la trombocitemia esencial, que es como un espectro de la anterior, nada más que aquí igual son adultos donde las plaquetas son altas. El criterio es que haya más de 400,000 plaquetas.
Pero bueno, cualquier cosa puede darme más de 400,000 plaquetas, estamos entendidos. Entonces, persona adulta con plaquetas por arriba de 400,000, pues dijimos, siempre vamos a empezar por las partes fáciles, comunes y después me aloco. ¿Qué me puede dar aumento de plaquetas de forma práctica y rápida? Infecciones. Es más, siempre que haya una infección, piensen en plaquetas altas. Siempre que haya una infección, piensen en plaquetas bajas. Los dos polos y la infección es el punto donde coinciden de forma más común. Pero bueno, no tiene infección. Otra cosa que da plaquetas altas son fenómenos inflamatorios también, que a veces va junto con pegado con la misma infección. Pero aquí, fíjense, es un paciente adulto que tiene sangrados nasales, esplenomegalia, moretones, y ya tenía el antecedente de tener plaquetas altas de un año atrás. Y en esta biometría que se le realiza, pues tiene 3 millones de plaquetas. Eso es obvio, esto no puede dármelo una infección, no me lo podría dar un proceso inflamatorio, son muchas plaquetas. Por lo tanto, la consideración más prudente en un paciente que tenga plaquetas que superen el millón, ojo, plaquetas que superen el millón, es muy probable, prácticamente un hecho, que sea algo neoplásico. De 1 millón para abajo también puede ser neoplasia, pero piensen en causas que aumenten las plaquetas, como incluso la misma deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro también es una causa de un posible aumento de plaquetas, pero por arriba del millón, todos los casos que he estudiado son neoplásicos. Curiosamente, estos pacientes tienen más de 1 millón de plaquetas y tienen sangrados. Pues, ¿cómo? Si tienen un montón. Sí, porque no sirven. Tienen problemas de adhesión, problemas de agregación. O se pasan de tueste con la agregación y entonces tienen lo contrario, que son eventos de trombosis. Entonces, un paciente con trombocitemia esencial, y aquí es una fotografía y nótese que hay un montón de plaquetas. Miren, esto no es un concentrado, es un frotis común del paciente que tenía más de 3 millones de plaquetas. Plaquetas pequeñas, plaquetas grandotas, que si las mencionan pequeñas o grandotas pasan a segundo término, porque lo más importante es que el número está aumentado. Ahí en el centro hay una plaqueta gigante. Y hay otras que son realmente unos insultos de plaquetas, son muy pequeñas. Pero bueno, lo más importante es el número. Y desafortunadamente estos pacientes, vuelvo a decirlos, son pacientes que tienen eventos de sangrados o eventos de trombosis. También estos pacientes con trombocitemia esencial pueden tener moretones, trombosis. Siendo la trombosis uno de los problemas más delicados para los pacientes, también tienen que solicitar la mutación OB617F del gen JAK2 sinasa. Como el paciente tiene, bueno, según el estudio que les presenté, una evolución crónica de las plaquetas, pues pido el JAK. En caso de que el paciente llegue por primera oportunidad con ustedes y tenga 600,000, por poner un ejemplo, valdría la pena sugerirle una nueva biometría en unos 2 meses para tener un punto de comparación. Si el paciente tuviera un proceso infeccioso en el momento que yo lo estudié, pues las plaquetas irían hacia abajo. Si las plaquetas se comportan a la baja, entonces ya no pensaría como una posibilidad la trombocitemia esencial. En cambio, si se mantienen o en la próxima biometría en 2 meses tiene 700, 800 y la tendencia ya es marcada hacia arriba, sí sugiero le hagan esta mutación. Son adultos y tampoco es tan complicado, nada más pónganle atención a esa parte que les mencioné. Esta fotografía, hablando hace ratito de las leucemias agudas, estos son blastos y quise ponerlas para ocupar rápidamente un minutito de su tiempo para decirles que los blastos de linaje mieloide
son blastos que tienen un nucleolo bastante importante y la relación núcleo-citoplasma sí se ve. Sí se les ve citoplasma. Este tipo de blastos son de personas adultas, a diferencia de estos, que son los precursores, que son células que prácticamente son puro núcleo. Casi no tienen citoplasma. Esta es la morfología de los precursores linfoides que le da leucemia aguda de precursores y predominantemente son a los niños. Entonces es fácil. Citoplasma más o menos importante. Piensen en blastos de linaje mieloide como grupo. Células que prácticamente son puro núcleo. Piensen en precursores linfoides. Ya después, en otra oportunidad, estaremos hablando de este punto de las patologías. Y en el caso de la serie linfoide, la más importante de las neoplasias crónicas es la leucemia eosinofílica crónica. Si en este momento me preguntaran, Manolo, ¿cuáles son las dos neoplasias más frecuentes? Yo diría fácil, la mieloide crónica y la linfocítica crónica. Son las más importantes, afectan a las personas adultas y suelen ser no tan agresivas. En el caso de la OMS, estas las clasifican dentro del grupo de las neoplasias B de células maduras. Y aquí está la linfocítica crónica, que también es papita, la neta. No se necesita ser un genio para poder diagnosticarlas, claro, siempre y cuando le pongan atención a la morfología. Entonces, estos pacientes tienen leucemia linfocítica crónica y suelen pasar años sin que generen alguna bronca. Ya la empiezan a generar con el paso del tiempo. Frecuentemente, estos pacientes tienen más de 10,000 glóbulos blancos. 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, no son tan altos, pero sí tienen un predominio de linfocitos. Este paciente tuvo el 86% de linfos, cuando normalmente la gente adulta pues anda ahí entre el 20 y el 40% aprox de linfos. Lo que más predomina son los neutrófilos. Dicho de una forma muy fácil, es como si se invirtieran las poblaciones celulares. Cuando uno es niño, tiene más linfos que neutrófilos. Cuando uno es adulto, tiene más neutrófilos que linfos. No tienen anemia, no tiene plaquetas bajas. Es algo que debería llamar mi atención si es un adulto con leucos altos, con predominio de linfos, y si adicional a esto empiezo a observar que la cromatina de estos pacientes, de los linfocitos, es una cromatina gruesa y segmentada. No sé si se alcanzan a ver que hay partes más gruesas y unas partes que son más claritas, que son blancas. Miren. Esa es una cromatina que nosotros llamamos una cromatina cortada. Aquí se ve mejor, miren. No quiere decir que todos los linfocitos tienen estas características, pero sí hay un número importante de células con esta cromatina cortada. Adulto, con leucos altos, con predominio de linfos, con cromatina cortada, ya está. Esto debe tratarse de una probable leucemia linfocítica crónica. ¿Qué necesito? ¿Sabe qué, mi doc? Es importante que ustedes le soliciten un inmunofenotipo. Necesitamos definir qué marcadores son los que expresan estas células. Y los marcadores que expresan estas células son marcadores linfoides B, como el 19, 20, 21, 22, pero anormalmente expresan un marcador que no corresponde, que es un marcador de linaje T, que es el CD5. Entonces, el CD5, aunado al 19, 20, 21, 22, 23,
es lo que lo hace neoplásico y por lo tanto se va a llamar leucemia linfocítica crónica B. Si no expresa el 5 junto con los otros, entonces no se llama leucemia linfocítica crónica B, pero tampoco se me estresen. Las personas que hacen los inmunofenotipos también están entrenadas para interpretar pues de alguna manera la mezcla de anticuerpos, cuáles expresan unos, cuáles expresan otros y cuándo es lo anormal, cuando una misma célula expresa marcadores de linajes diferentes. Entonces, tampoco es tan complicado, mis queridos amigos. Es la leucemia linfocítica crónica, es de las más importantes, pueden pasar muchos años hasta que el paciente genera realmente los síntomas. Esta leucemia tiene 3 etapas. Y las etapas son la leucemia linfocítica crónica B, por los marcadores común y corriente, que tiene menos del 11% de prolinfos. Entendiéndose por prolinfos aquellas células que ustedes van a ver al microscopio con nucleolos. Si el linfo tiene nucleolo, es un prolinfo. Entonces, contando 100 linfos, pues simplemente tienen que contar sin nucleolos, no nucleolos. Encontré 5 con nucleolos y 95 sin nucleolos. Leucemia linfocítica crónica a secas. Si el porcentaje de linfos con nucleolos, que son los prolinfos, está entre el 11 y el 55%, se llamará leucemia linfocítica crónica de células mixtas. Y si son más del 55%, entonces se va a llamar leucemia prolinfocítica. Y estos pacientes, cuando llegan ya a esta instancia más avanzada de la neoplasia, son pacientes que llegan con problemas infecciosos de origen bacteriano. Son pacientes que tienen frecuentemente neumonía. Entonces, mis queridos amigos, es una plática pues también algo rápida, resaltando los aspectos morfológicos y las partes fáciles de asociar para un probable diagnóstico. Nuevamente les reitero mi agradecimiento por haber estado aquí con nosotros en EduLab. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Pues tristemente hemos llegado al final de esta conferencia magistral. Espero que toda la información que compartió con nosotros el químico Emanuel la podamos aplicar al día a día y sobre todo pues los más beneficiados, que en este caso son los pacientes, pues son los más favorecidos al que nosotros estemos participando en este tipo de eventos académicos. De verdad, muchísimas gracias por participar. Recuerden que las constancias de participación únicamente estarán disponibles para los suscriptores del portal. Aquí en la descripción de este video les dejamos el enlace para conocer más acerca del portal EduLab, de todos los beneficios. Recuerden que las inscripciones al curso de Serie Blanca también ya están abiertas. Les dejamos también el enlace para que puedan conocer todos los detalles referentes a este curso de Serie Blanca, pero también recuerden que aquellos que sean suscriptores al portal cuentan con un 50% de descuento en la inscripción y como tal en el curso de Serie Blanca. Los que no son suscriptores únicamente tienen un 30% de descuento, un 30% de beca de descuento en esa actividad, pero aquellos que estén suscritos tienen un 50% de beca de descuento, así que aprovechen ese gran beneficio. Les agradezco nuevamente por participar en esta conferencia magistral y pues les enviamos un enorme abrazo para que hasta donde quiera que estén, y me va a dar muchísimo gusto más adelantito saludarlos en otro evento académico. Que tengan una excelente tarde, noche o a la hora que nos estén viendo, y nuevamente muchas gracias.